Como les dije, vamos platicando, observando, viendo los ejemplos de todo esto. Ahora hay que ir mirando que todo lo que vivimos en el catecismo de la Iglesia Católica expresa que la confirmación debe llevar a los candidatos a asumir mejor las responsabilidades. ¿Y qué responsabilidades? Como lo digo nuevamente, vamos a ver la Escritura en qué nos dice. Vamos a ver el libro de San Mateo capítulo 7 versículo 17 al 20. Como es evangelio, hay que pararnos. Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no se puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Palabra del Señor. Como veremos, estamos viendo que ya entramos a esa unión con la parroquia. Aquí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos parte de eso. Vamos a ser parte de eso al recibir el sacramento de la confirmación. En nuestras manos va a estar el decidir: ¿soy del árbol bueno o soy del árbol malo? En nuestras manos está decidir: ¿quiero hacer obras buenas o hacer obras malas? En nuestras manos está: ¿quiero ser un buen padre que si un día me caso o ser un mal padre? ¿Un buen hijo en este momento o ser un mal hijo? En este caminar es a lo que nos lleva la Escritura, que la Iglesia está profesando todo lo que ya en estos términos ya empezamos con el nuevo, con la promesa que Ezequiel hizo al pueblo de Israel. Ya está hablando Jesús, ya Él es el que está poniendo, orientándonos que el caminar está en hacer lo bueno o en hacer lo malo, ¿verdad? Pasamos a ver cómo es ese apostolado con la Iglesia, vivirlo, disfrutarlo, ayudando al necesitado, como les dije hace rato. ¿Cómo al necesitado? La Iglesia tiene muchas actividades, como en este momento podemos ver de la pandemia. Hay actividades que lo cual se hacen, pero ¿cómo se buscan? Buscando la ayuda de la parroquia. Y eso se trabaja con las normas de la parroquia, ¿verdad? Pero nosotros como apostolado, aún así, estamos llamados a ver nuestro apostolado. Un necesitado, si tenemos, con lo poquito, lo mucho, ayudarlo. Ahorita no podemos acompañarlo platicando, ¿verdad? Conversando un buen rato, pero sí darle una palabra de aliento. Dios te bendiga. Ánimo, Dios está contigo. La paz esté contigo. Y es un deseo que le estás deseando a aquella persona. En estos momentos, eso es lo que necesitamos, ese aliento de nuestra fe. Darla a saber, profesar nuestra fe en que Cristo es el que trabaja en nosotros. Continuamos con el siguiente paso, que viene siendo la preparación para la confirmación. Nos prepara para la totalidad del Espíritu. Bueno, aquí vamos a tomar unos puntos bien importantes, ¿verdad? Porque muchos estamos en este momento confundidos o un poquito creyendo que con que venimos a la iglesia ya somos perfectos. No, hay muchas cosas que todavía nos falta para poder caminar y entender. La promesa de Ezequiel fue para el pueblo de Israel. Ahora nos habla Jesús en su evangelio. Nos ponemos de pie a escuchar un versículo pequeño que es del Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 5. Ya si ustedes lo quieren
entender un poquito más. Pueden leerlo desde el 4 hasta el 7. Van a entender un poquito más, ¿verdad? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Como vemos, el ser bautizado, jóvenes, como les expliqué al principio, solo a un bebé que muere en su inocencia ya fue retirado del pecado original, que es por eso que se da el bautismo a un niño. No vengan con cuentos, que no les vengan a contar que no hay pecado original. Podemos leerlo en el Salmo 51, versículo 7. Mira qué pecador soy desde el seno de mi madre. O sea que ya allí no está hablando. Algunas Biblias de algún hermano separado que diga que no, pues porque lo van a ver. Y les digo, en el Salmo 50 también se encuentra este pasaje bíblico. Bueno, vamos viendo que nosotros con esto estamos preparando para la totalidad del Espíritu Santo. Aquí ya Jesús nos está hablando de que tenemos que renacer del agua y del Espíritu. Por eso vamos a mirando cómo nos estamos uniendo primero al árbol. ¿Cuál es? Primero la promesa, luego un árbol que Jesús habla en San Mateo. Ahora ya estamos aquí en las clases. Hay que entender que para poder renacer y entender lo que estamos dando aquí, la iglesia, dándoles a enseñar todo, esto es un trabajo para ustedes de toda la vida. No de ahorita, no recibiendo el sacramento y se acabó, no. Tienes que tirar todo a un lado y cambiar en tu totalidad. ¿Por qué? Porque ya recibiste el agua en el bautismo. Ahora vas por el Espíritu Santo. Vas a hacer el servicio que Él te pida. Vas a sentir tu llamadito en tu corazón. Ese llamado tienes que estar atento. Tienes que estar atento a ese llamado. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va a trabajar contigo. Te va a estar guiando, te va a estar dirigiendo. En este caminar para recibir todo tu sacramento de la confirmación, ¿verdad? ¿Quién es el que te lo va a dar? El obispo. El obispo te va a dar este sacramento, pero para todo esto vamos por normas y trabajos, ¿verdad? Tienes que, la iglesia en aquellos años, cuando estaba muy reducido en obispos, hay que entender que por eso se bautizaba y se confirmaba cuando eran pequeños. No era porque la iglesia no estaba segura de lo que se estaba haciendo. La capacidad era muy pobre de los ayudantes, de los siervos que había en aquel entonces. Ahora se trata, trabajando, ya tiene bastantísimos años trabajando de preparar a los jóvenes. Se le da el bautismo de niño y ya se trabaja cuando sean jóvenes. ¿Por qué? Porque ya hay más capacidad, más siervos trabajando para dar ese caminar. Ahora, tenemos ahí seguidores en esto. La iglesia te pide un padrino. Ese padrino debes de elegirlo con mucha cautela, que esté viviendo realmente su fe, que te esté dando, que te dé el testimonio de su sacramento, que practique los sacramentos, que vaya a la iglesia, misa, que se confiese, que tome la Eucaristía, que te dé buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque debes de entender que el padrino o la madrina es una guía. Es alguien que está viviendo tu fe para cuando tú te estés desviando. Para cuando tú te sientas doblegado de tu fe y te sientas débil, Él te va a ayudar. ¿Cómo? Tratando de ayudarte a enderezar el camino. Tratándote de dar un consejo siempre con la palabra de Dios, y sea eso. Todo esto nos lleva a gozar de una plenitud. El estado de gracia para estar abiertos plenamente
a los efectos de los sacramentos, esa es estar siempre con Cristo. Vamos a leer, porque todavía aquí hay otra lectura del mismo San Juan, ¿verdad?, que nos lleva a entender un poquito más de este caminar. Capítulo 7, versículo 37 y 38. Como ese evangelio, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la Escritura, desde su seno brotará ríos de agua viva. Palabra del Señor. Como ven, Jesús aquí nos hace la invitación, la promesa con una invitación, con dos cosas muy diferentes, porque dice, pues bueno, nada más dice que ya la Escritura está escapando de lo que la Escritura en el Antiguo Testamento ya lo había prometido, la promesa. Ahora Él te hace una promesa al mismo tiempo, que dice que el que vaya a Él no tendrás más sed, porque de Él brotará agua de viva vida. Eso nos lleva a entender que todo esto que estamos viviendo al caminar, ¿qué nos está dando? ¿Qué promesa nos está dando? El Espíritu. Ese es lo que Él nos va a dar, nos va a regalar. ¿Y cómo lo vamos a entender? ¿Por qué es el Espíritu? Recordemos San Juan, cuando andaba bautizando, en San Marcos capítulo 1, versículo 8, dice: yo los bautizo con agua, pero el que viene los bautizará en el Espíritu. Eso nos lleva a entender que nosotros vamos a ir entendiendo que eso que Jesús nos está dando a entender es el don del Espíritu, que si nosotros estamos cerca es la protección, la fuerza, la fortaleza y el amor hacia todo lo que viene de lo bueno. Y nos lleva a la reconciliación. Cada vez que nos hagamos un error, vamos a ir a donde con el Señor, por medio del sacerdote, a recibir la confirmación. Como vemos, vamos en un caminar, podemos decir, seguro. ¿A qué vamos seguro a ese caminar? Al reino de los cielos, si seguimos caminando según el mandato de Dios. Como vemos, jóvenes, en nuestras manos está: ¿seguimos hacia adelante o nos quedamos parqueados? En el que me da pereza, no tengo tiempo, quiero ir para acá, eso ya depende de cada uno de nosotros. Vamos a seguir en el último paso del tema que nos tocó vivir. El Espíritu Santo nos prepara para continuar la misión de Cristo.